Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Leer, escribió Ítalo Calvino, es encontrar algo que va a existir. De maneras cada vez más sofisticadas, nos alejamos de los libros y al mismo tiempo se publican más libros en un año de los que cualquier persona sería capaz de leer a lo largo de su vida. Atados a una pantalla miniatura a la que recurrimos sin descanso, de manera frenética y obsesiva, hemos ido perdiendo los espacios silenciosos, la reflexión y la calma necesaria para leer. En su libro El valor de la atención, John Harry lo dice de este modo, escúchelo usted. La vida es complicada y si queremos entenderla debemos dedicar una cantidad de tiempo considerable a pensar en profundidad sobre ella. Debemos bajar el ritmo. Existe un valor en dejar atrás nuestras otras preocupaciones y limitar nuestra atención a una coda, frase tras frase, página tras página. Merece la pena pensar en profundidad sobre cómo viven otras personas y cómo funcionan sus mentes. Y para eso no hay más que tomar un libro, dejar a un lado el celular y leer. Decía Frederick Douglass, cuando aprendes a leer, serás libre para siempre. Y esta máxima se vuelve ahora en contra de nosotros. En la medida en que dejamos de leer, nos hacemos cada vez más y más esclavos de discursos huecos y rencorosos, de publicistas, de políticos, de aparatos que llevamos en la bolsa como un objeto sagrado, de cualquiera. Hoy hablaremos del libro y la lectura. Dos palabras que solían significar y serían entonces los pilares de la civilización. Ahora parecieran ser hábitos y objetos anticuados, accidentes de la historia, pues como decía Antonio Muñoz Molina, leer es el único acto soberano que nos queda. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. André Maurois dijo que la lectura de un libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Hace algunos días, como usted sabe, se celebró el Día Internacional del Libro. En México se develó un espejo terrible que nos regresó la imagen de nuestra situación frente a los libros. Cada vez menos almas contestan. En los últimos 9 años disminuyó el público lector en un 14.6%. La población lee menos. Pasó de 84.2% en 2015 a 69.6% en 24. Además, se redujo el número de libros promedio leídos en ese mismo periodo. De 3.6 bajó a 3.2, de acuerdo con las cifras que dio a conocer durante precisamente el Día Mundial del Libro y también las cifras del INEGI a través de su módulo sobre lectura MOLEC. Yo me permito todavía desconfiar de que en México cada uno de nosotros lea 3.6. Probablemente en el centro, probablemente en el norte del país, pero en el sureste, donde la pobreza aumenta, me parecería difícil. El móvil de las lecturas de los encuestados principalmente está enfocado a fines de entretenimiento, 41.4% en 2024, seguido de trabajo o estudio, 23%, cultura general, 23.2%, religión, 10.6%. La literatura sigue siendo la joya de la corona entre los lectores, al registrar este año 39.4%. En segundo lugar están los libros de autoayuda, superación personal, religiosos, con 31%. Seguidos de consultas de alguna materia o profesión, libros de texto o de uso universitario, con 29.6%.
cultura general con 26% y manuales, guías o recetarios 7.9%. Por grupos de edades, quienes cada vez leen menos son las personas de entre 45 y 54 años y los de 65 años y más. Los primeros pasaron y bajaron de 84 a 64%, los segundos de 71 a 53%, mientras que el grupo de 18 a 24 años presentó la menor caída con 6.5 puntos porcentuales. Para mí esto es un misterio y un enigma que a mí me gustaría ir aclarando. Yo siempre pensé que los adultos mayores leían, tenían más tiempo, no solamente mayores, los adultos, y que los jóvenes estaban lejos de las páginas de lectura. Pero estos son los números que ofrece el INEGI y no nos vamos a pelear como nuestro presidente con el INEGI. El descenso de la población lectora se pronunció más entre los hombres. Pasó de 86.6 en 2015 a 69% en 24. En el caso de las mujeres disminuyó de 81 a 69%. No parece existir un acuerdo entre los ilustrados de que la lectura es el único instrumento para entender lo que ocurre en nuestros días y los días pasados. Tendríamos que cruzar esto, y en alguna emisión de La Otra Aventura lo haremos, tendríamos que cruzarlo con las políticas culturales del gobierno, con la forma en que se acercan los libros, con la forma en que Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo, trabaja y reúne a la Dirección General de Publicaciones, al Fondo de Cultura Económica y a Educal. Pero eso quizás haya que tratarlo con más calma en otro programa. Números de la lectura, nada optimistas. Sí, hay algo profundamente melancólico en ir a una biblioteca o librería llena de libros que no leeremos jamás. Algo que trae a la memoria aquellos versos de Borges. Hay un espejo que me ha visto por última vez, hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay algunos que ya nunca abriré. ¿Y para qué leer? ¿Y para qué escribir? Después de leer 100, 1000, 10,000 libros en la vida, ¿qué se ha leído? Nada. Decir, yo solo sé que no he leído nada después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia, es rigurosamente exacto, hasta la primera decimal de 0%. Pero ¿no es quizá eso exactamente, socráticamente, lo que los muchos libros deberían enseñarnos? Ser ignorantes a sabiendas con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes para llegar a ser ignorantes inteligentes. ¿Qué importa si uno es culto? ¿Está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos, si leer nos hace físicamente más reales. Lo que usted acaba de escuchar es un extracto del libro Los demasiados libros de Gabriel Said, un libro clásico publicado en el año de 1972 y que hoy renueva su vigencia y empieza con la siguiente máxima terrible: los libros se multiplican en proporción geométrica, los lectores en proporción aritmética. De no frenarse la pasión de publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores. Gabriel Said. Tal vez sea tarea de nosotros mismos, los lectores, tejer la red que siga siendo de los libros algo así como un mensaje desde el cielo. Gabriel Said, como usted sabe, es un escritor central de la cultura mexicana. Sus libros y sus obras completas, sus obras escogidas, se encuentran y se pueden conseguir en el Colegio Nacional. Pero mire, aquí están los demasiados libros en De Bolsillo. El secreto de la fama, que es buenísimo, en De Bolsillo también. También tenemos Dinero para la cultura en Debate. Y tenemos aquí 1000 palabras en Debate. Gabriel Said, la lectura.
El año pasado tuve la oportunidad de inaugurar las actividades en torno al nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro. Ahí conté esta historia que ahora traigo aquí en parte para ustedes, no sin algo de pudor. La pequeña historia es así. Yo compré la nueva edición de Rayuela publicada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española y Alfaguara. La edición viene armada hasta los dientes con textos de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Sergio Ramírez y otros lectores devotos de Cortázar. No sin melancolía busqué mi vieja edición en la editorial sudamericana. Encontré como un pequeño mensaje del pasado algunas páginas impresas y amarillas por las que el tiempo pasó sin que nadie, ni yo mismo, lo supiera. Les cuento, era un capítulo suprimido de Rayuela, publicado en el Semanario de Bellas Artes en septiembre de, imagínense ustedes, 1979. El mismísimo Cortázar presentaba el texto 10 años después de la aparición de su novela. No se necesita decir más, salvo que el azar me lo entregó. Leí Rayuela al menos 3 veces en los años 70, cuando éramos jóvenes, con esa obsesiva devoción que solo tienen los adolescentes. La primera de ellas, en el remoto año de 74, la última a finales de esa década. Adquirí 5 ejemplares de la 16ª edición que imprimió la editorial sudamericana en mayo de aquel año, con un tiraje de 8,000 ejemplares que salieron con rumbo desconocido de un almacén de la calle Rafael Calzada en la ciudad de Buenos Aires. 3 de esos libros los regalé a amores primerizos y desdichados. En uno de esos viajes desencuaderné el 4º volumen de la portada negra para ordenar la novela de acuerdo a la segunda alternativa del tablero de dirección, como lo indicaba Julio Cortázar. De esa operación obtuve una baraja caótica que a mí me pareció entonces el mayor acto de lealtad al juego cortázariano, pero la verdad es que destruí el libro y lo perdí para siempre. El otro lo tengo frente a mí. No en este momento, porque esta edición es reciente. Y cuando fui a buscar en mi librero, no encontré Rayuela y casi sufrí un ataque de ansiedad. Encontré, cuando yo tenía esa edición, en la última página blanca, la que sigue del colofón, un mensaje inquietante del pasado. Ingrid, 559-2930, el lunes a las 9. No sé si marqué ese número. Por lo mismo no sé si asistí a esa cita y si era a las 9 de la mañana o de la noche, lo cual vuelve todo muy distinto. Pues he olvidado quién era Ingrid y debo aceptarlo. Muchos de los párrafos subrayados que memoricé en la parte más alta de varias noches de asombro en aquel año, cuando el joven que fui descubrió en Rayuela una de las aventuras mayores de la libertad, que a fin de cuentas es la sede de la intimidad. No puedo traer aquí al joven que leía Rayuela, de modo que el adulto que escribe estas líneas solo tiene a la mano ciertas sombras de la memoria. Recuerdo que en esas páginas sentí por primera vez con toda seriedad que la literatura podía conectarse directamente a la vida de todos los días y que a través de la lectura podría lograrse el módico prodigio de volvernos más aptos para la vida misma. Sin saberlo, aunque lo sabía, aprendí en esa novela mis primeros conocimientos de modernismo. Me refiero a la ruptura de las formas novelísticas, al privilegio del juego y el azar como propuesta estética, al humor, a los espejismos, los rituales, a la profundidad de la existencia, a la desesperación de que nada dura y al final todo se pierde. De eso hablaban La Maga, Horacio Oliveira, Talita, Traveler, esas imágenes en fuga a través de múltiples laberintos parisinos. Por algún motivo que no sabría explicar en esta conversación, hojear Rayuela me produce una rara sensación de pérdida. Aquí la tengo. No me alegra pasar sus páginas, como me pasa con otros libros cuando regreso a ellos. Al contrario, una fuerza desconocida me entristece, como si Rayuela estuviera del lado de allá y yo del lado de acá, condenado por un abismo insalvable. Esta es probablemente una de las razones por las que después
de la última lectura, nunca releí esta gran novela. Con ninguno de los otros libros de Julio Cortázar me pasa esto, solo con Rayuela. De pronto recordé unas líneas de un poema de Cortázar. Los dioses están muertos uno a uno en largas filas de papel y cartón. Pongámoslo así, tal vez haya alguien que anda por ahí, llevado por otra mano del destino, que sí marcó el número de Ingrid y sí asistió el lunes a las 9, nunca sabremos si del día o de la noche, y desde ese lugar me reprocha cosas y me impide con suavidad la alegría cuando tengo entre las manos el ejemplar de la portada negra. No encuentro otra explicación más convincente. Por cierto, mis subrayados de esa época dan pena. Rayuela, la lectura, Julio Cortázar. Pocos libros han simbrado la industria editorial y el medio lector como este que tengo aquí. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, traducido ya a 40 idiomas. Este libro sobre los 30 siglos de la historia de los libros ha tenido un éxito increíble, brutal. Y nosotros, como los vagoneros de las letras, hemos traído aquí su inicio, que rápidamente demuestra que su fama es bien merecida. Pero antes, déjeme decirle que hay un libro de lo más interesante que también salió en debate, que es este, en un resumen ilustrado. ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted adolescentes en casa? Cómpreles este libro. Escuche usted. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea, deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto, a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos, han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día.
en tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Este no es un libro que acabe de publicarse, pero es un libro que debe usted tener. La historia de la escritura tiene que ver con la emisión de hoy y es de Iwan Clayton, El ojo del tiempo en ciruela. Desde las simples formas representativas que se usaban en el antiguo Egipto para registrar los trueques hasta los sofisticados recursos tipográficos disponibles en una computadora del siglo XXI, podemos afirmar que los distintos periodos de la historia de la escritura conforman la historia de la civilización misma. Historia de la escritura. Esta sí es una novedad y huele a tinta fresca. El lado salvaje, Mónica Lavín. Esta reunión de relatos de Mónica Lavín, que desde hace muchos libros se ha convertido ya en una de nuestras escritoras importantes, reúne una buena cantidad de historias. Una escritora que ve perturbada su rutina por un enigmático hombre que visita el manglar donde ella acostumbra pasear, la descompostura de un tranvía que se deja a los pasajeros expuestos en una zona insegura de San Diego, una operación de rutina que trastoca la vida de una pareja. La prosa y los cuentos de Mónica Lavín. No se los pierda usted, vaya, consígalos. Nunca decepciona Mónica Lavín. Y este libro que acaba de salir como parte de una colección de lo más interesante que está haciendo Taurus con los clásicos. Esto es John Sellars, Lecciones de Aristóteles, comprender al mayor filósofo de todos los tiempos. El Liceo de Atenas, hoy en ruinas, puede presumir de haber sido uno de los lugares más significativos de la historia del pensamiento. Lecciones de Aristóteles, publicado por Taurus, de la mesa de novedades. Estoy desembalando mi biblioteca, así es. No está colocada aún en la estantería, no está cubierta aún por el silencioso tedio del orden. Es el inicio del discurso sobre el coleccionismo que dictó Walter Benjamin en el año de 1931. Somos una cosa extraña los lectores. Compramos libros aunque sepamos en casa que nos espera una pila con 4, 5, 6 tomos por leer. Compramos libros como una extraña promesa de futuro. Les tengo que pedir que se trasladen conmigo mentalmente al desorden de cajas entreabiertas, continúa Walter Benjamin, a las partículas de madera flotando en el aire, al piso cubierto de trozos de papel, a las pilas de volúmenes que vuelven a ver la luz del día luego de 2 años de oscuridad con el fin de compartir, desde un comienzo, algo de la sensación que despiertan los libros en un verdadero coleccionista. En este libro que tengo aquí,
El coleccionista de Walter Benjamin, publicado por la editorial Godot, una editorial argentina que yo apenas sí conocía. Es una introducción de Beatriz Sarlo, traducción de María Telechea y María Fernández Poluch. En este libro se reúnen los ensayos de Benjamin en torno al libro como objeto y a los objetos como piezas de una serie ordenada según el capricho del propietario. En el prólogo, Beatriz Sarlo entrega un ensayo que no le pide nada a los de Benjamin, titulado La persistencia de lo incompleto. Ahí, la autora argentina apunta lo siguiente: una colección muere cuando se termina porque se agota su vitalidad. Y el deseo con el cual el coleccionista la ha abordado. Los coleccionistas son, por definición, aquellos que siempre tienen un deseo incumplido. El coleccionista es, en realidad, un especialista, nos dice Sarlo. La colección necesita del saber del coleccionista y la colección tiene un deseo de totalidad incumplido, pues cuando un coleccionista acaba de llenar un espacio, inmediatamente le surge otro. El fantasma del vacío vive en la colección. En su discurso, Benjamin formula una frase que logra capturar por completo la locura de los lectores por sus libros. Porque cualquier pasión linda en el caos, pero la de coleccionar lo hace con el caos de los recuerdos. Es más, el azar, el destino que colorean lo sucedido frente a mis ojos se vuelven al mismo tiempo ilustrativos en el caos habitual de estos libros. De Walter Benjamin traigo esto. Mire, también encontré estos dos que debe usted tener: Discursos interrumpidos en Taurus, Iluminaciones también en Taurus, y este libro de escritos autobiográficos de Benjamin. Esto es Alianza Universidad y estos otros son, como dije, Taurus. Walter Benjamin y la lectura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para lo que yo llamo la felicidad de las frases célebres, esas que uno se aprende para decir en la sobremesa o para entender algo en profundidad. Escuche usted esta: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.